te saluda Eli. Hablábamos en el tema anterior, en la parte anterior, sobre los enlaces químicos y si recordarás, hablamos de lo que era el enlace covalente en el cual se compartían átomos y veíamos que las propiedades estaban muy vinculadas con lo que es la estructura de los elementos iniciales. Entonces, recapitulamos lo que es el asunto de las propiedades, vimos que tienen bajos puntos de fusión, de ebullición, en la mayoría son gases o bien líquidos. Vamos ahora a hacer uso de una herramienta interactiva para que puedas ver cómo se genera un enlace y cómo se vería de forma tridimensional, ¿sale? Entonces, haciendo uso de un material de petcolorado.edu, te lo recomiendo porque es muy didáctico para que puedas entender la formación de compuestos. Vamos a ver, hablábamos de la formación de agua, si lo recuerdas, y si recuerdas, mencionábamos que el agua está constituida por ¿cuántos átomos de hidrógeno? Por 2 y 1 de oxígeno. Tienes esta forma pues muy visual de poder hacerlos interactuar. Cuando tu molécula esté correcta, va a ser muy fácil que te des cuenta porque te va a indicar un pequeño iconito que ya tienes cómo ponerla en 3D. Vamos a ver. Si está correcta tu estructura, estarías viendo una animación muy similar a la que está en pantalla. Aquí estamos viendo lo que es la molécula de agua, que veíamos que se constituye a través de lo que son enlaces covalentes. Se están compartiendo los electrones tanto para que el hidrógeno logre su regla del dueto como para que el oxígeno logre la del octeto. Entonces, si puedes observar, afortunadamente y gracias a la tecnología, pues tenemos la ventaja de poder hacer uso de estas herramientas. Te vuelvo a indicar, la puedes encontrar en petcolorado.edu. Está muy interesante para que puedas practicar, ¿sí? Y pues ahora volviendo con el asunto de los enlaces, ya veíamos el covalente, vamos a recordar o a recapitular y ver cuáles son las características en cuanto a las propiedades cuando tenemos la presencia de un enlace iónico. Recordarás que un enlace iónico, a diferencia del covalente en donde se compartían, en el iónico sí va a haber transferencia de electrones, es otro medio en el cual se pueden formar los compuestos. En esta transferencia se van a manifestar algunas de las propiedades que son las siguientes. Vamos entonces a analizar ahora cómo serían aquellos compuestos que están vinculados con lo que es el asunto del enlace iónico. Pues bien, vamos a ver, pues lo primero y algo muy significativo es que se van a establecer redes cristalinas y estas debido precisamente a esa transferencia de electrones. Cuando transferimos electrones se logra una estructura más compacta y logra ser una red cristalina. Otra es que a temperatura ambiente su estado de agregación va a ser sólido. Después, una situación también muy característica es que cuando se disuelvan, y atención a esto, cuando se disuelvan van a tener una conductividad bastante alta. Si tenemos nosotros una sustancia y esta se disuelve, va a ser conductor, ¿sale? Entonces, obviamente de electricidad. En cuanto a la dureza, poseen alta dureza. Es por ello que también pueden ser quebradizos. Recuerda que la propiedad de la dureza está relacionada con la estructura de esas redes cristalinas. Como son estructuras muy compactas, son también duras y entonces esto las hace quebradizas. ¿Sí? Si por ejemplo tú recuerdas o tienes ahí a lo mejor un contenedor o un frasco o una situación que es de cristal, tiene una especie de esta constitución, haciendo la analogía con el asunto de los estados de agregación. Algo muy similar les ocurre a estos compuestos. Tienen una estructura que les da cierta dureza a los materiales que la constituyen. Ahora, en cuanto a sus puntos de fusión y ebullición, a diferencia de los covalentes, van a ser muy altos. Y otra característica es que cuando se disuelvan en agua, por ejemplo, van a ser polares, es decir, van a presentar carga. Hay que recordar, ahora sí, este asunto, si yo estoy hablando de que es un ion con carga positiva, estoy hablando de un catión, pero si el ion que se manifiesta, este catión es el que pierde electrones, para que no te confundas. Pero si en lugar de perder electrones los gana, se va a llamar anión. Y este anión tiene carga negativa. Si aquí visualizas esta molécula, te lo está representando. Aquí tenemos un ion de sodio, los iones positivos, es decir, los cationes, no cambian de nombre, mantienen el nombre del elemento. ¿Qué pasa con los de cloro? En los iones de los no metales, casi siempre en este caso van a ser no metales los aniones, porque van a tender a ganar electrones. La explicación es muy fácil.
tienen más electrones en su última capa. Sus electrones de valencia son bastantes, en el caso del cloro son 7, solamente le hace falta 1. Por eso se lo roba, se lo quita al sodio y por eso queda con carga positiva, ¿sale? Entonces aquí lo único que vamos a hablar es de lo que sería transferencia de electrones. En este caso los iones negativos van a terminar en uro. Atención a esto para que la nomenclatura no te sea complicada. Entonces en este caso, por eso este compuesto se llama cloruro, se mantiene la raíz del elemento, es cloruro de sodio. ¿Sí? Recordemos, mantienes la raíz del elemento, terminación uro. En química, salvo en los ácidos, primero se pronuncia el segundo átomo. En este caso el primero es sodio, siempre va primero la parte positiva y después es el cloro. ¿Sí? Entonces hay dos excepciones que ya te había comentado, hay que rescatarlas porque esas están constantemente en lo que son las reacciones químicas y en la formación de compuestos. Pues bien, este es el enlace iónico. Ya vemos que sus propiedades son diferentes totalmente a las de un enlace o a materiales que tienen enlaces covalentes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a visualizar. Entonces mencionábamos, cuando hablamos de enlace iónico, estamos hablando de iones. Y los iones son partículas con carga. A eso se refiere el término ion. Muy bien, entonces me está diciendo que vamos a tener enlace iónico. ¿Sí? Atención aquí porque viene de ion, partícula con carga. Y vamos a buscar dos elementos. Vamos a pasar a la tabla periódica para que podamos visualizar dos elementos. Me dice que los iones se producen por gran diferencia de electronegatividad. Entonces vamos a pasar a la tabla para que podamos ver esa diferencia de electronegatividad. Muy bien. Si estamos hablando que hay gran diferencia, te recuerdo, a medida que aumentamos y avanzamos hacia la derecha, la electronegatividad aumenta. Entonces voy a elegir, para que se produzca un ion, un elemento del grupo 1 de los alcalinos y voy a elegir uno del grupo 17 de los halógenos. De esta forma va a ser muy visual esa transferencia de electrones. Entonces vamos a elegir, ¿qué te parece si elegimos al potasio? Y en los no metales vamos a elegir al más en este caso más, el que tiene mayor cantidad de electronegatividad, que sería el flúor. Entonces vamos a elegir, decíamos, al potasio. Este sería el potasio. También te hago referencia a esta herramienta. Esta tabla periódica es interactiva y tú la puedes encontrar en fisherc.es. Esta tabla te va a permitir ver qué características tiene cada elemento. Entonces, pues ahí también la situación por si quieres hacer el uso. Estamos hablando que voy a unir al potasio y decíamos que lo vamos a unir con el flúor, que ya mencionábamos que es de los más electronegativos, ¿sale? Ahora atención, ¿qué me interesa de esta tabla? ¿O para qué voy a ocupar la tabla? ¿Por qué? Porque nos da su número de oxidación y los electrones de valencia, aunque ya te los debes de saber. Recordemos que la posición de las columnas te indica la cantidad de electrones de valencia. Este elemento, el flúor, pertenece al grupo 17 y si observas, cuando tengas oportunidad de abrir la aplicación, tiene precisamente 7 electrones de valencia, ¿sí? Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la posición en el grupo que está de la tabla también manifiesta lo que son sus características. Grupo 17 tiene 7 electrones, ¿sí? Entonces prácticamente esa sería la utilidad para que podamos identificar este tipo de elementos. Ahora, si nosotros vamos de nuevo para hacer ya el compuesto, vamos a pasar a la presentación. Muy bien, aquí estamos. Decíamos que voy a unir entonces, ya ahí haciendo referencia, voy a unir a el, vamos a ver, ahí está. Decíamos que va a ser de tipo iónico, ahí está mal, iónico. Y vamos a unir, ya mencionábamos, al potasio le vamos a agregar flúor, ¿sale? Entonces, atención, te pedí que prestaras atención a lo que es su número de oxidación y su cantidad de electrones de valencia. ¿Qué va a pasar? Pues yo percibí que el potasio está en el grupo 1, entonces como está en el grupo 1, su carga eléctrica es más 1. Y que el flúor está en el grupo 17, entonces el flúor le vamos a poner que tiene 7 electrones, vamos a colocarlo aquí, el flúor tiene 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el caso del potasio me dice que tiene 1, vamos a colocar el potasio con su electrón, ¿sí? Y observa esta situación, tenemos que en este caso ya está el flúor actuando con lo que sería el potasio y se genera la unión de dos electrones. Entonces a esto es a lo que nosotros le llamamos enlace químico. Y ahora, ¿por qué sé que es un enlace iónico? Pues muy fácil, vamos a verificar por qué es iónico. Enlace iónico. Pues atención, el flúor tiene 7 electrones, para lograr su regla del octeto solo le falta 1 y es este que le quita al potasio, ¿sí? Entonces de esta forma hay una transferencia, el potasio me está diciendo que perdió un electrón y el flúor va a ganarlo, ¿sí? Ahora atención, tengo una carga positiva, tengo una negativa, al sumar 1 menos 1 me da 0. Si me da 0 en la suma de cargas, pues ya logré mi compuesto. En este caso se va a llamar, va a ser el potasio con el flúor y su nombre va a ser fluoruro de potasio. Hay que recordar que habíamos mencionado que mantienes la raíz del elemento y la terminación 1. Entonces aquí se puede visualizar cómo es un enlace iónico. El flúor le quita su electrón al potasio. A eso se le llama transferencia de electrones y es una presentación de lo que es el enlace iónico. Y finalmente hablamos de lo que serían las características del enlace metálico. Atención, en los enlaces metálicos sobra decir, todos conocemos las características de un metal. ¿Qué sucede con este? Son sólidos a temperatura ambiente salvo el mercurio. Atención. Otra, tienen altísima conductividad térmica y también eléctrica. Depende también de cuál elemento estoy hablando, pero en su mayoría los elementos metálicos, sobre todo cuando se unen, van a presentar esta característica. Otras situaciones que tienen brillo, en mayor o menor medida, pero presentan brillo y son dúctiles y maleables. Eso nos permite jugar con ellos. La ductilidad y la maleabilidad se refieren a aquellas características que nos permiten manipularlos y formar tubos, formar estructuras, formar láminas. Entonces prácticamente nos denota todos los usos de lo que serían estos enlaces, ¿sale? Entonces ahora vamos a pasar a otra herramienta interactiva que te voy a recomendar para que puedas hacer uso de tus conocimientos. Y si ya pusiste atención a este asunto, pues vamos a verificar si ya sabes de qué te estoy hablando, ¿sale? Entonces vamos a ver una herramienta de Celebrity.com y es el uso de lo que serían los enlaces químicos. Son preguntas referentes a. Entonces esperemos prestes atención para que des la respuesta acertada. Vamos contra reloj, por lo tanto pues hay que dar prisa a este asunto. Me dice que es un enlace químico. ¿Cuál será? Una agrupación definida de átomos, una unión de átomos para ser estables o la unión de iones. ¿Cuál será? Pues vamos a decirle que es la unión de átomos para lograr estabilidad. Y efectivamente nos dice que es una unión. Luego nos dice qué propiedad periódica define la polaridad de una molécula, su electronegatividad, su radio atómico o su energía de ionización. En dado caso que cometas un error, observa qué va a suceder. Este es cuando está correcto. Si estuviese incorrecto, te va a marcar que te va a dar rojo. Significa que no avanzas a la siguiente pregunta, ¿sale? Ahora me dice, en un enlace covalente, ¿qué pasan los electrones? Se van a unir, o uno se cede y otro se capta, se repelen o se comparten. Ya decíamos, covalencia, compartir. Después me dice, en un enlace iónico, ¿qué sucede? Unión de metal y no metal, unión de dos no metales o la unión entre dos metales. Pues dijimos que va a ser gran diferencia de electronegatividad, entonces esa es la respuesta. Y ahora me menciona, en un enlace metálico, ¿qué pasa con los electrones que forman? Nube de electrones, una lluvia o una nube de electrones alrededor de los núcleos. ¿Qué van a formar? Cuando estás incorrecto va a suceder esto, pero si estás correcto va a suceder, ahí te va a regresar, ¿sale? Entonces cuando cometas error, la plataforma te va a regresar. Tendrías que volver a iniciar el juego, pero esto te va a permitir poner a prueba tu conocimiento. Entonces, pues es todo por mi parte. Espero haya sido de utilidad esta presentación. Nos vemos hasta la próxima.